son la chequera, los bancos y las cuentas contables, ¿cierto? Entonces, vamos a iniciar mirando el temario, ¿cierto? Entonces vamos a ver el día de hoy en este overview el mantenimiento de la chequera, la interacción de los bancos con los demás módulos de GP, algunas transacciones bancarias y la conciliación bancaria que permite hacer el sistema, ¿cierto? Entonces vamos a arrancar con el mantenimiento de chequera, que como les decía es uno de los datos maestros que necesita el sistema. Entonces, tenemos el ID de la chequera, que prácticamente es cómo vamos a identificar nuestra chequera en los demás módulos, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que cuando hacemos un pago manual, él nos solicita que le demos un ID de chequera para poder continuar con el haciendo el proceso. Entonces lo importante es aquí es identificar la chequera con un nombre o con el NID de los bancos. Ya es como el usuario final lo quiera manejar. La descripción básicamente es una descripción con la que se puedan familiarizar, con la que puedan ver reportes más adelante por el Smart List y permitan saber que esa descripción corresponde al ID de chequera. ¿Listo? Muchos usuarios finales lo que hacen es que colocan en la descripción si es una cuenta corriente, una cuenta de ahorros y el número de cuenta. ¿Listo? En el ID de moneda es colocar en qué moneda se va a manejar la chequera. Recuerden que GP maneja diferentes monedas. Entonces, igual me permite manejar chequeras en monedas diferentes a la funcional. ¿Listo? Los otros dos campos que vemos, ID de tipo de tasa de pago y ID de tasa de depósito, son tasas que necesita el sistema al momento de que se hace una transacción cuando mi chequera no se maneja en la moneda funcional. Entonces, un ejemplo, tengo una cuenta bancaria que la maneja en dólares, entonces puedo colocar la tasa de pago y la tasa de depósito para que al momento en que haga las transacciones, pues él entienda cómo hacer la conversión. ¿Listo? Tenemos la parte de la cuenta de caja de banco, que esto es otro dato maestro, pero básicamente es la cuenta contable en la que se van a ir registrando los movimientos de la chequera. Aquí es importante resaltar que se recomienda que la ID de chequera tenga una única cuenta contable, ¿cierto? Y no que varias chequeras vayan a la misma cuenta contable. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok, qué pena que es que tuve una inconsistencia con la red. Listo. Continuamos con el mantenimiento de la chequera y vemos que nos permite configurar el siguiente número de cheque y el siguiente número de depósito. Estos son números que vamos a poder ver cuando hacemos transacciones de pagos manuales, ¿cierto? Cuando le decimos cheque allá, va a traer el consecutivo que le hayamos configurado. Igual, en los depósitos bancarios podemos configurarle un consecutivo que el sistema va a tener en cuenta en el momento en que se haga la transacción.
Tenemos ahí dirección de compañía. Entonces podemos colocarle la dirección de la compañía, si es la principal, ¿cierto? Podemos colocar la cuenta bancaria y el ID del banco. Listo, el ID del banco es otro dato maestro donde sencillamente creamos nuestros bancos en GP. Este ID de banco es muy importante para el proceso de TEF o de transferencias electrónicas. En este overview no vamos a ver ese tema, por lo tanto no vamos a profundizar en ello. Pero sí es importante que sepan que en este dato maestro se debe configurar esto. Tenemos dos usuarios definidos donde podemos darle características a nuestra chequera, ¿cierto? Y igualmente, como todos los campos de GP o la gran mayoría de usuarios definidos, podemos cambiarle ese nombre y podemos colocar el rótulo que nosotros necesitamos que se vea. Los saldos de la chequera actual y el saldo de la cuenta de caja, como ustedes se dan cuenta, están sombreados en gris. ¿Por qué? Porque son datos que se van actualizando a medida que nosotros vamos haciendo transacciones en el sistema. Lo lógico es que el saldo actual y el saldo de caja sean iguales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a medida que vayamos haciendo transacciones en los diferentes módulos, él me va a ir a llevar el saldo de la chequera y cuando contabilicemos me va a actualizar mi contabilidad. ¿Listo? El saldo de la última conciliación son los saldos que él va dejando cuando empezamos a hacer la conciliación bancaria desde el sistema. ¿Listo? Más adelante, ahorita vamos a empezar a mirar cómo se va actualizando estos saldos para que se den cuenta que cada movimiento que hagamos en el sistema y afectemos la chequera, va a venir a afectarme los módulos, el módulo de bancos. ¿Listo? Vamos a tener la fecha de última conciliación. Entonces, para los que manejan la conciliación bancaria desde el sistema, van a poder ver la última fecha en la que hicieron. A medida que vayamos conciliando, vamos a ir viendo. eh, ¿Me están escuchando? Ana María, ¿me puedes confirmar si me están Sí. escuchando? Sí, señor. Listo. Ok. Entonces, como les decía, la fecha de la última conciliación se va a ir actualizando a medida que vayamos haciendo. Donde podemos configurar Héctor, tú fuiste de nuevo. me va a conectar desde otra red, porque creo que esta red está generando intermitencia.
Listo. Ana María, ¿ya se escucha mejor? Sí, mucho mejor. Listo. Entonces vamos a continuar. Qué pena que es que tuve aquí con la redundancia. Pues una intermitencia. Listo. Entonces volvemos aquí. Y vamos en la parte de la chequera. Entonces, como les venía comentando, en opciones de cuentas por pagar, puedo configurar un máximo de cheque, en lo cual me va a permitir a mí entonces colocar un monto, ejemplo 50 millones, y al momento de que yo como usuario genere una conciliación, una transacción de cheque por un valor mayor al que configuré, el sistema va a sacar una alerta diciendo, oiga, no puede hacer esta transacción. No, pero sí están ¿Listo? ahí. De igual Sí. manera, también podemos colocar una contraseña como nivel de control para aquellos proveedores que sí se les puede hacer es una transacción mayor al monto configurado. Entonces el sistema va a requerir la contraseña, el usuario va a solicitar la contraseña y los va a permitir continuar con la transacción. ¿Listo? Tenemos también una parte de omitir números de cheques y permitir que maneje números de cheques duplicados. Hay veces les ha pasado que cuando están imprimiendo el cheque se daña en la impresora. Entonces, nativamente o en las versiones anteriores no se podía reimprimir el cheque, ¿cierto? Entonces, con estos números de cheques duplicados sí los van a poder hacer. ¿Listo? Bueno, esta es la parte de la chequera. Yo me imagino que muchos la han manejado, es transparente la información que les estoy entregando, pero es importante entender cada uno de los campos. Seguidamente vamos a validar la interacción del módulo de bancos con los demás módulos. Entonces, como se dan cuenta en este diagrama, tenemos en la parte superior bancos y los módulos que le envían información a bancos. Entonces, tenemos cuentas por pagar, financiero y cuentas por cobrar. En cuentas por pagar, ¿cuáles son las transacciones que me generan un movimiento en bancos? Entonces, son los pagos manuales, las transferencias electrónicas o los TEF y edición de cheques. En cuentas por cobrar, tenemos los recibos de caja o los cobros en efectivo, ¿cierto? Y a nivel financiero, tenemos los depósitos, las transacciones bancarias y las transferencias. ¿Listo? ¿Tenemos preguntas hasta ahí? Ana María, ¿me puedes ayudar si tenemos preguntas? De momento no tenemos preguntas, Héctor. Listo. Listo. Entonces vamos a continuar con las diferentes transacciones. Entonces aquí ya estoy en mi GP, ¿cierto? Estoy en mi chequera, ¿cierto? Vamos a crear rápidamente una chequera. ¿Listo? Entonces voy a colocarle aquí que es una cuenta corriente 8921. ¿Listo? Voy a colocarle que voy a manejar dólares estadounidenses. Recuerdo que esto es una compañía de pruebas.
Entonces está configurada con la moneda funcional de dólares estadounidenses. ¿Listo? Por lo tanto, no le va a colocar ni tipo de tasa de pago ni tipo de tasa de depósito. Lo que sí voy a hacer es que la voy a asociar a la cuenta de bancos. Cuenta de bancos que ya previamente está configurada, ¿cierto? Vamos a buscarla aquí. 00, 11. Vamos a la acá. Entonces, observen que yo cuando creé mi cuenta contable le dejé en la descripción 8910. Entonces, hago referencia a la cuenta que maneja la chequera. ¿Listo? Entonces, podemos colocar un ID de banco que sea Bancolombia. Saldo de chequera actual y cuenta de caja van a estar en cero porque como es una chequera nueva no ha tenido movimientos. ¿Listo? Y vamos a decirle guardar. Listo. Entonces, vamos primero a generar una transacción de compras en la cual afectemos la chequera. Entonces vamos a generar un pago manual. ¿Listo? A un proveedor. Aquí pues tenemos las diferentes formas de pago que yo puedo manejar, que son efectivo, cheque o transferencia electrónica o tarjeta de crédito. Importante aquí que seleccionemos la chequera de la cual vamos a generar el movimiento. Entonces vamos a seleccionar la chequera que acabé de crear y vamos a darle un monto. A decirle un comentario, entonces vamos a decirle que es un pago de factura. Listo. Y en la distribución pues ya él me está trayendo las cuentas contables que tenemos configurados. Entonces, des en cuenta de que cuando yo selecciono la chequera, él automáticamente me trae la cuenta que yo configuré en la chequera. Entonces, es el match que él hace entre la chequera y la contabilidad. Cuando contabilicemos este documento, nos vamos a dar cuenta de que la chequera va a actualizar los saldos con esta transacción. Entonces vamos aquí a generar los reportes. Listo, este es mi reporte de diario de contabilización de chequera, donde me va a decir que afectó la chequera Bancolombia 01 con el número de documento 001 por 150.000. Listo. Entonces vamos a ir aquí a mi chequera. Vamos a buscarla. Y observen de que él ya me actualizó el saldo actual de la chequera. ¿Listo? Ok. Muchos pedirán, bueno, no actualizó el saldo de cuenta de caja. ¿Qué pasó? Muy seguramente esta transacción se quedó en el financiero. Por tal razón, no pasó a mi contabilidad. Entonces tengo que ir a mirar mi diario y miren que aquí está el pago. Entonces, esto se lo hice para que se den cuenta de que es importante de que cuando yo realice los movimientos en el módulo, también me lleguen a mi contabilidad. Gran parte de las diferencias que tenemos entre el módulo de bancos y el módulo financiero
es que muchas transacciones se realizan por el módulo, pero nunca llegan a contabilidad, ¿sí? Normalmente en las configuraciones se les configura para que todos los movimientos que vienen de los diferentes módulos lleguen a contabilidad y no tengan que venir aquí a contabilizarlo, ¿cierto? Pero hay en algunos momentos en que el periodo fiscal para financiero está cerrado. Entonces, pasó en el módulo de compras, pero no pasó en el módulo financiero. Y si vamos a mirar nuestra chequera, vamos a empezar a ver diferencias. Entonces, esto es un tip para que cuando encuentren esas diferencias, vayan al módulo financiero y validen si efectivamente todas las transacciones están contabilizadas o si por el contrario tengo que empezar a contabilizarlas. ¿Listo? Entonces vamos a contabilizar este diario contable. Listo. Y vamos a mirar nuevamente nuestra chequera. Observen que ya tanto el saldo de la chequera como el saldo actual está igual. ¿Listo? Listo. ¿Por qué se ve negativo? Como no tiene un saldo inicial y pagué, pues el efecto es negativo. ¿Listo? Bueno, esas son las transacciones que van a venir de módulo de compras. Entonces, quiero que se den cuenta que todo lo que hagamos en el módulo de compra y seleccionemos la chequera va a afectar directamente los saldos de mi chequera. Ahora, vamos a ir a revisar una transacción de ventas, que como veíamos en el diagrama, son los recibos de caja. ¿Listo? Entonces vamos a ir aquí a ventas, transacciones, cobros en efectivo. Como se dan cuenta, en cobros en efectivo también tengo el ID de chequera. Entonces, el ID de chequera es lo que me va a relacionar las transacciones con la chequera de bancos. Vamos a hacer una transacción y vamos a decirle aquí que sea efectivo. Vamos a seleccionar la chequera. Vamos a darle monto. Y le vamos a decir 300.000. Igualmente, en la parte de las distribuciones, como pasa en el módulo de compras, al asociarle la chequera en la transacción, ya en la distribución contable, él entiende qué cuenta es la chequera o qué cuenta contable tiene que afectar. Entonces, si lo dejamos todo muy bien parametrizado, el usuario final no va a tener que digitar la cuenta contable manualmente. ¿Listo? Vamos a proceder a contabilizar. Vamos a ver los reportes, ¿cierto? Entonces aquí ya me está diciendo que como me contabilizó. Este es el reporte de la chequera, donde me dice que afectó la chequera Bancolombia 01 con el número de pago 282 por 300.000 pesos. ¿Listo? Entonces vamos a decirle cerrar. Este es
el número para la conciliación bancaria, el reconcile. Y si vamos a la chequera, vamos a ver que él nuevamente, automáticamente, me afectó los saldos. Entonces, vamos a ver la chequera. En Colombia 01. Y observen que el saldo de la chequera actual es 150.000 y el saldo de la cuenta de caja es de 150.000. Muy seguramente, ¿qué nos pasó? Que nuevamente se nos quedó nuestra transacción haciendo tránsito en el financiero. Vamos a validar. Y aquí está. Entonces, es muy importante, como se dan cuenta, que tengamos muy bien parametrizado nuestros módulos para que la información pase directamente al financiero. ¿Listo? Contabilicemos. Bueno, está asignado aquí a un lote. Le vamos a decir lote contabilizar. Pues, nuevamente en mi chequera. Listo. Y ya debió haberme afectado la chequera. Listo. Esta versión, la versión 2018, tiene una mejora y es que antes, cuando hacíamos recibos de caja, nos tocaba ir a depositarlos, ¿cierto? Entonces, con esta versión 2018 ya pasa directamente al módulo de bancos. ¿Cómo hago para habilitar esta opción? Entonces, vamos aquí por Microsoft Dynamics, herramientas, configuración, compañía y compañía. Entonces, vamos a ir aquí, administración. Vamos a ir aquí a compañía, compañía. Y en opciones, vamos a ir a la parte final y van a obtener una opción nueva que se llama contabilizar automáticamente los depósitos de recibo en efectivo. Entonces, en las versiones anteriores, cuando hacíamos un recibo de caja, el sistema dejaba el depósito para que afectara a los bancos. Entonces, si se dan cuenta aquí en transacciones financieras, depósitos bancarios, el antes, en la versión anterior, dejaba aquí todos los recibos de caja para que el usuario final seleccionara cada depósito y lo enviara a contabilizar, ¿cierto? Esto con la versión 2018 ya no pasa, o por lo menos se puede configurar para que este paso ya no se haga, sino que pase directamente al módulo de bancos directamente. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, cada movimiento que yo haga, tanto en cuentas por pagar como en cuentas por cobrar, donde asocie la chequera, él me va a ir actualizando los montos de manera automática. ¿Listo? Entonces, ya vimos las transacciones de compras, las transacciones de ventas, cómo me afectan a mi módulo
bancario. Y ahora vamos a ver las transacciones que tiene el financiero y me afecta a mis bancos. Entonces, en el módulo financiero, yo tengo depósitos de bancarios, transacciones bancarias, transferencias bancarias. Esas son las más utilizadas. Vamos a ir rápidamente viendo cada una. Entonces, depósitos bancarios. Los depósitos bancarios los puedo utilizar yo cuando me hacen una consignación, ¿cierto? O más bien cuando yo he hecho un movimiento financiero, ¿cierto? Afecté la cuenta contable financiera, pero no afecté el módulo de bancos, ya encuentro una diferencia. Entonces, yo puedo venir aquí en entrada de transacciones bancarias, decirle depósito sin recibo, afectar la chequera, ¿cierto? Darle una descripción, darle un monto y contabilizar el depósito. Estos depósitos sin recibo no van a afectar mi contabilidad. Simplemente van a afectar mi monto de la chequera, siempre aumentando el saldo. ¿Listo? Entonces, si yo le digo contabilizar, él va a ir a afectar la chequera, incrementando el saldo. ¿Qué pasa? Cuando hay veces tenemos los módulos descuadrados, tanto en el financiero como en el módulo de bancos, no son iguales, debemos primero encontrar las diferencias y empezar a ajustar todas las transacciones para llegar a los montos iguales, tanto en mi contabilidad, tanto en el módulo de bancos. Entonces, es importante que si vamos a empezar a utilizar el módulo de bancos, tanto la chequera actual como la cuenta de caja sean iguales. Si no, tenemos que empezar a validar qué es lo que nos hace falta y empezar a depurar para dejarlas todas iguales. Entonces, como se dan cuenta, yo hice un depósito de recibo, un depósito sin recibo, en el cual solo afecté la chequera actual, no afecté la cuenta de caja. Entonces, es para que tengan en cuenta que estos depósitos sin recibo, pues no me van a afectar mi contabilidad. ¿Listo? También tengo depósitos con recibo, que son pues cuando los recibos de caja se me quedan aquí pendientes de depositarlos en mi chequera. Entonces, si tengo una versión anterior a la 2016, pues entonces siempre que haga un recibo de caja, tengo que venir a esta ventana, decirle depósito con recibo, seleccionar la chequera y en la parte inferior vamos a encontrar todos los recibos de caja que no se han depositado en el banco. ¿Listo? Podemos también borrar recibos sin utilizar, que prácticamente lo que hace es anularme la transacción. Ejemplo, aquí tengo una chequera donde tengo un pago. Entonces, sencillamente lo selecciono y le digo contabilizar. Él con esto borra este recibo de caja o este pago que se realiza. Entonces le contabilizar y lo hace. También tenemos una opción de anular, ¿cierto?
en la cual podemos seleccionar la chequera, un depósito, voy a seleccionar aquí un depósito, entonces, vamos a seleccionar una de esta chequera. Entonces aquí se van a tener depósitos, entonces podemos seleccionar uno y le podemos dar una descripción y lo podemos anular. Entonces cuando lo anulemos ya no va a estar en mi chequera y por tal razón pues ya no va a aparecer en mi conciliación bancaria. Es importante lo que les decía, estos métodos para poder ajustar mis bancos a mi módulo financiero. Entonces si ustedes quieren empezar a llevar una conciliación bancaria por el sistema, es importante que sus chequeras estén conciliadas y para poder hacer los ajustes y poder llevar mis montos al saldo real, podemos hacer todos estos tipos de transacciones donde se dan cuenta que hay unas que me afectan el financiero directamente, otras solo me afectan el banco. ¿Listo? Vamos a cerrar aquí, vamos a decir aceptar acá. Y pues ya él siempre me hace un registro en el módulo. Otras transacciones financieras que podemos ver en el módulo de banco son las que afectan tanto el módulo como la contabilidad al tiempo. Observen que esta ventana es diferente a la de depósitos. ¿Por qué? Porque aquí sí me da la posibilidad de registrar cuentas contables. Entonces, en la medida que yo aquí le diga contabilizar, él me va a afectar tanto mi chequera como mis saldos financieros. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos varias opciones. Una, ingresar una transacción e insertar un recibo. Yo puedo insertar transacciones, ¿cierto? De cheques, de retiros, de incrementos o de salidas de dinero, ¿sí? Entonces puedo aumentar el valor de mi chequera, puedo disminuir el valor de mi chequera. Digamos, queremos registrar intereses corrientes que nos hemos ganado por una inversión o por un depósito que tenemos en el banco. Entonces, aquí podemos hacer una transacción, ¿cierto? Que incremente mi chequera, el monto de mi chequera, ¿cierto? Entonces podemos decirle, el sistema me va a dar un número, un consecutivo. Podemos darle un concepto de recibido por intereses, ¿cierto? Podemos decir que era un depósito a término fijo, el 001, y vamos a decir que nos hemos ganado 1.500.000 en intereses. ¿Listo? Entonces, como se dan cuenta, él automáticamente me coloca la cuenta contable que está configurada o asociada a la chequera, el monto débito porque voy a aumentar mi saldo y me va a permitir, si yo quiero, asociarlo a un cliente o un proveedor. Esto para que cuando se contabilice la transacción llegue al módulo financiero con los terceros correctos. Entonces, podemos aquí seleccionar otra cuenta, la contrapartida, igual.
Vamos a decirle un proveedor. ¿Cierto? Listo. Y sencillamente lo voy a contabilizar. Esto automáticamente me genera un diario financiero y me genera un movimiento en bancos. ¿Listo? Todas las transacciones que yo genere en esta ventana de transacciones bancarias me va a generar siempre un movimiento financiero y me va a afectar directamente mi chequera bancaria. Entonces, si vamos a la chequera, vamos a dar cuenta que todos estos movimientos que hemos venido ingresando se van a ir viendo reflejados. Él va a ir automáticamente actualizando el saldo. ¿Listo? Vamos a mirar también otras opciones de transacciones bancarias que tenemos. No vamos a realizarla porque el tiempo nos apremia y la lógica de la transacción es la misma. ¿Listo? Entonces, si yo inserto un recibo, entonces prácticamente puedo hacer un cheque, una transacción de efectivo o una tarjeta de crédito. ¿Sí? Hay muchas veces que nos generan consignaciones, ¿sí? Digamos, nuestros empleados nos consignan el valor del carnet y yo no tengo una factura de ventas, ningún documento para cruzar. Entonces, sencillamente puedo venir aquí a hacer un recibo del incremento de mi chequera por ese valor que pagó el empleado y lo digito aquí en el módulo de bancos. Me va a quedar mi registro contable y me va a dar mi registro en la chequera. ¿Listo? Igualmente me puedo anular las transacciones o anular el recibo que he hecho. Si desafortunadamente nos quedó mal la transacción, él deja anular la transacción. Entonces podemos venir a anularla, donde vamos a seleccionar la chequera, vamos a acelerar el número de transacción que quiero anular y sencillamente le digo anular. ¿Listo? Otro tipo de transacción que tenemos en el módulo de banco son las transferencias bancarias. Entonces, tengo la opción de ingresar la transferencia o de anular una transferencia que me quedó mal. Listo, el sistema me va a dar el número de transferencia, puedo colocarle la descripción, puedo seleccionar la chequera origen y la chequera destino. Es importante que se den cuenta que ya en esta nueva versión tenemos el ID del tercero, en la cual yo puedo asociarle el tercero con el que quiero afectar el registro contable. Entonces lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí una transferencia rápidamente, que se den cuenta, y le vamos a decir contabilizar. Listo. Entonces hemos hecho varias transacciones que afectan el módulo bancario. En cuentas por pagar, en cuentas por cobrar y en el financiero. Vamos a sacar aquí los reportes. Listo. Listo. Entonces, si validamos nuestra chequera, nuevamente nos vamos a dar cuenta que esta transferencia aumentó o disminuyó, pues dependiendo la naturaleza de la transferencia que haya hecho. ¿Listo?
Y finalmente vamos a mirar cuál es la lógica de la conciliación bancaria en el sistema. Entonces, ¿por dónde la hacemos? Vamos a ir por transacciones financieras, estados bancarios de conciliación, en la cual vamos a poder seleccionar la chequera que queremos conciliar. Vamos a colocar el saldo final que está en mi extracto bancario. Vamos a suponer que es esto. Vamos a darle un cierre, una fecha de cierre del estado bancario, que por lo general es la fecha de corte del extracto bancario. ¿Sí? Entonces yo le vamos a decir que estoy aquí en el año 2027. Aquí a 30. Y vamos a darle una fecha de corte. Esta fecha de corte es muy importante porque el sistema va a hacer un barrido de todas las transacciones que estén en mi módulo de bancos hasta la fecha que yo le coloque. Entonces, si hacemos la conciliación bien juiciositos, entonces me va a traer los movimientos del mes que necesito conciliar. ¿Listo? Entonces vamos aquí a decirle 06. 27. Listo. Le vamos a decir transacciones y el sistema va a empezar a calcular o a traer todos los documentos que yo haya diligenciado en mi módulo. ¿Listo? Yo aquí puedo mostrar todo. Puedo mostrar los que estén marcados, los que estén desmarcados. Puedo ordenar por tipo, por fecha, por pago o por depósito. Este filtro de ordenar lo que me va a hacer es que me va a organizar la información que se encuentra aquí en la parte inferior. Lo puedo hacer de forma ascendente o descendente. ¿Listo? Cada vez que yo vaya comparando con mi extracto bancario las transacciones, yo puedo venir y ir marcándolos. Observen que él va a ir ajustando el saldo bancario y el saldo de libros. Cuando genere una diferencia, muy probablemente sean los gravámenes financieros, ¿cierto? Los gastos que haya tenido por chequera. Y esto lo puedo venir a digitar aquí en la parte de ajustes. Entonces yo puedo decirle si es un ingreso, ¿sí? Si es un gasto, la fecha, a qué cuenta voy a registrar estos gravámenes financieros y cuál es el monto. ¿Listo? Cuando ya mi saldo esté correcto, sencillamente yo le digo conciliar. Y el sistema va a dejar conciliados estos documentos, los que yo haya marcado, y el próximo mes vuelvo y genero la conciliación con los movimientos que yo no haya marcado y con los nuevos documentos que se hayan generado del mes siguiente. ¿Tenemos preguntas? Ana María, ¿me puedes ayudar? Primero, cuando anulo una transacción se genera un horario de ese movimiento. No te escucho muy bien, Ana María, qué pena. Dime. Cuando anulo una transacción se genera un diario de ese movimiento.
Una transacción tipo depósito, una transacción de transacciones bancarias o una transacción de cheques o una transacción de un recibo de caja. Bueno, entonces, cuando yo genero una anulación en el módulo de compras, ¿cierto? Anulo mis cheques, él igual hace la anulación en el módulo de bancos y genera una anulación o un movimiento financiero en el módulo de contabilidad, ¿cierto? En cuentas por cobrar pasa exactamente lo mismo. Cuando yo anulo un recibo de caja, él me anula la transacción en el módulo de bancos, ¿cierto? Y en la contabilidad me hace una reversión o una anulación del movimiento contable original. Para las transacciones de los módulos de bancos, ¿cierto? Entonces, para las transacciones de módulos de bancos, cuando yo haga un depósito, ¿cierto? Cuando es un depósito sin recibo, él anula eh, el depósito, más no me afecta mi contabilidad, ¿sí? Pero si yo hago una anulación de las transacciones bancarias, que es esta ventana, aquí, digamos, él ahí sí me va a registrar un movimiento contable para mi contabilidad y va a anular el documento en el módulo de bancos. ¿Sí es claro o tenemos más preguntas, Ana María? Dice, ¿hay un reporte donde pueda ver los movimientos de mi chequera? En el Smart List yo podría traer los movimientos, ¿sí? Y están las transacciones bancarias. Entonces, en este Smart List van a poder ver el ID de la chequera, ¿cierto? La fecha de contabilización, la descripción, el documento origen que originó la transacción y el monto de la chequera. Este Smart List lo puedes modular a las necesidades que tú tengas. Entonces, puedes agregarle columnas, ¿cierto? Donde vas a poder agregarle si el documento está anulado, la fecha de anulación, ¿sí? La fecha de contabilización, el código de auditoría, el depósito, el estado del documento. Entonces, en este Smart List tú lo puedes modular agregando columnas, quitando las que no requieras y lo puedes guardar como un favorito y ya vas a poder tener un reporte de los movimientos de tu chequera. ¿Más preguntas, Ana María? La señora Ruby tenía la mano levantada. La señora Rubí. Sí, señor, buenos días. Hola, señora Rubí, ¿cómo está? Bien, gracias. Tengo una pregunta. Cuando tú estabas explicando para hacer la conciliación bancaria, Sí, señora. decías que si uno ha hecho juicioso la tarea, pues le va a aparecer solo lo del mes. Pero si yo no he utilizado esa funcionalidad, ¿cómo puedo hacer pues para esa información que tengo atrás que nunca he conciliado? ¿Eso se puede como limpiar o cómo se puede hacer? Ok, sí. Gran parte de que hay veces nuestros clientes no le den el uso al módulo es porque pasa lo que tú dices, no Ajá. tenemos conciliado nuestro financiero con el módulo y por tal razón pues ya tomamos la decisión de no hacerlo, ¿sí? Si te das cuenta, el módulo es muy juiciosito y va haciendo una trazabilidad de todos los documentos. Entonces, es muy importante de que lo utilicemos y les va a facilitar mucho la parte de la conciliación. Para lo que tú me dices de que efectivamente no tenemos eh, la, no tenemos como nuestros saldos conciliados, lo que podemos hacer o lo que puedes hacer es un análisis, ¿cierto? De cuál es el saldo real de tu chequera, de cuáles son los movimientos bancarios que están pendientes o las facturas que están pendientes de ser conciliados y
hacer un barrido de todo eso que me está mostrando el sistema. ¿Para qué? Para a través de depósitos, ¿cierto? Validar si debemos incrementar el saldo por alguna transacción que no estamos viendo reflejada o si tenemos que anular esos documentos para que no se me vean ya reflejados en el banco. Entonces, te puedes ayudar haciendo movimientos, ¿cierto? De depósito bancario, donde vas a poder eh, colocar, afectar nuestro monto en bancos, más no en contabilidad, si mi contabilidad está correcta, ¿cierto? Entonces aquí tú vas a poder tener dos opciones. Puedes que tengas un documento en bancos, pero no lo tengas a nivel financiero, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué podrías hacer? Eh, podrías hacer un depósito sin recibo, ¿cierto? Si tienes el monto en contabilidad, pero ese monto no lo tiene en bancos. Entonces vienes y haces un depósito sin recibo y creas ese depósito en la chequera. O puedes tener lo contrario, ¿cierto? Tienes el movimiento en el módulo de bancos, pero no lo tienes en el financiero. Por tal razón, puedes hacer una transacción de un diario general ajustando la contabilidad, ¿sí? Y tendrías que empezar a organizar toda la información para ya hacer una conciliación inicial y de ahí en adelante ya empezar a manejar el módulo. Ah, ok. Listo, muchas gracias. Vale. ¿Alguna más, Ana María? Por ahora no han diligenciado ninguna otra pregunta. Tampoco tenemos manitas levantadas. Listo. Hay otra opción para generar reportes, que es reporte financiero chequera, en la cual van a poder generar un reporte de la chequera y pues la van a poder visualizar de otra forma. ¿Listo? Eso sería el overview de bancos, Ana María. Entonces, muchas gracias a todos por la participación. Si tienen alguna duda del módulo o algo, pues con mucho gusto. Mi correo es hectorj.sanchez@mentum.group. Me las hacen llegar y con mucho gusto les voy a ir contestando sus inquietudes. ¿Vale? Muchas gracias, Héctor. Vale, que estén muy Muchas bien. gracias. Feliz día para todos.